palabra está en usted. Así que el que tenga la Biblia, levántela al cielo. La persona que no, ponga la mano sobre su pecho y haga esta declaración. Diga: mi Dios amado, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo creo que tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo creo que puedo lo que mi Biblia dice que yo puedo. Ahora con convicción diga: yo creo que soy, dígalo, yo creo que soy lo que mi Biblia dice que yo soy, porque es la palabra de Dios. Amén, Padre, en esta hora, mi Dios amado, estamos ante tu presencia con nuestra mente receptiva, con nuestro corazón abierto, listos para ser transformados, para transformar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, mi Dios, amén y amén. Gracias, Pastora Sabrina. Dice: estamos creciendo. Yo sé, hemos estado hablando, comunicando. Hay crecimiento en muchas áreas de la vida, de sus vidas. Amén. Mateo capítulo 5, donde nos quedamos la semana pasada. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Óigame, caballero, mi garganta empezó temprano hoy. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. Le estaba echando fiero esta mañana a la iglesia virtual, mandando un cafecito expreso a través del WhatsApp de la iglesia virtual. Cafecito expreso puertorriqueño. Pastora Sabrina, puertorriqueño. Le tenemos que enviar un paquetito para allá para que pruebe un buen café puertorriqueño. Gloria a Dios. Sí, pues rápido ella dijo: no, es que el italiano, no, el de Argentina. Así que leemos la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Y estamos en esta serie tremenda de que eres para ser como Cristo. Eres para ser como Cristo. Una serie que nos está dando capacidad de entendimiento y crecimiento de las grandezas del Padre. Y la semana pasada estuvimos desmenuzando un poquito la historia desde Mateo 4 y en especial estos primeros dos versículos de Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 lo estuvimos desmenuzando cuando decía que vio la multitud, subió al monte, el por qué se sentó, las acciones que tomó, que a él vinieron sus discípulos. Y voy rapidito porque si no lo escuchó, tranquilo, está grabado, puede ir aquí en las mismas redes sociales y buscarlo. Amén, en la reunión de la semana pasada. Y vinieron a él los discípulos, él no fue donde ellos. Y lo extraordinario es que vieron cuando él abrió su boca y les enseñaba. Y ahí cerramos terriblemente, porque la primera enseñanza es donde nos vamos a basar en el día de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice: el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu no habla de pobreza. El pobre de espíritu no habla de un estatus financiero. El ser el pobre de espíritu habla de humildad. Jesucristo en esta parte está hablando de humildad. Déjeme poner una introducción aquí, déjeme poner una base, un fundamento, que es lo que nos va a ayudar, es lo que nos va a catapultar, nos va a impulsar a continuar creciendo y creando el carácter como el de Cristo. Aquí estamos enfocados, decididos, intencionalmente encaminados a formar el carácter de Cristo en nosotros, a darle luz, a darle manifestación, porque ya es algo que llevamos en nosotros, es algo que ya hacemos, es algo que continuamente nos movemos, pero
lo ignoramos, le pasamos por encima, pero vamos a ser intencionales en adquirir el conocimiento necesario para moldear ese carácter de Cristo en nuestras vidas y dar resultados, dar frutos. Así que cuando Jesús está enseñando, Jesús se sienta con sus discípulos que vinieron, él abrió su boca y mira que es lo primero que le dice: ser pobres de espíritu. En otras palabras, ser humildes, ser entendidos de la palabra, ser entendidos en los aspectos espirituales, porque por eso estaba hablando ser pobre de espíritu. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Cómo opera la humildad? ¿Por qué la humildad? Vamos a poner eso como base ahora para poder entrar en lo que Jesús verdaderamente quiso enseñarle a sus discípulos. Primeramente tenemos que entender que el ser humildes es una decisión, diga una decisión. Yo decido ser humilde, yo decido hablar con humildad, yo decido comportarme humildemente. Y déjame aclararte algo: el tener una acción de humildad no quiere decir, en Puerto Rico decimos, andar con el rabo entre las patas, con miedo. El ser humilde no quiere hablar o decir, andar con la cabeza abajo mirando al piso como si fuera gallina. Tú eres llamado a ser águila. Eso es otro mensaje que vamos a estar transmitiendo luego, pero la humildad no es una postura física, la humildad no es falta de carácter, la humildad no es que te pisoteen, la humildad no es que te pasen por encima, la humildad no es eso. Pero sí, la humildad es una decisión, y entienda esto, es una acción. Esa acción que debes tomar día tras día, momento tras momento. La humildad en tu matrimonio, la humildad con tus hijos, la humildad en el ministerio, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes. Es una acción que constantemente tienes que estar manifestando, accionando, siendo intencional. Y quiero que entienda, humildad es una acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden decir amén? Excelente. Una vez tú y yo entendemos que es una acción el cual nosotros tomamos la decisión en hacer, automáticamente estás diciendo es Cristo en la humildad. Sí, porque si la humildad es una acción, quiere decir que es un verbo, y la Biblia dice que Él es el verbo. ¿Me están entendiendo aquí? Quiero que entiendan en cómo en una palabra, en un carácter, ya Cristo está en ella. Y por eso la primera enseñanza que Jesucristo le está dando a sus apóstoles es humildad. Humildad no es que tengas un carro caro o un carro barato. Eso no habla de humildad, eso no define humildad. La humildad se define que es un carácter y una virtud para conocer y aceptar debilidades, cualidades y obrar en consecuencias. Te lo voy a repetir. El carácter, la humildad es un carácter, una virtud para conocer, aceptar las debilidades y las cualidades, o sea, en las áreas que eres fuerte y las áreas que no eres tan fuerte, para obrar en consecuencia. Y vamos a presentar algunos ejemplos para traer luz y claridad de la humildad. La humildad es admitir lo bueno, admitir lo no tan bueno, tal vez los errores, lo correcto, el poder admitir con frente en alto, no es que andes con la cabeza abajo. Cuando uno es hijo y toda la cosa, fíjese que decía baje la cabeza por respeto, pero de momento decía mírame cuando te hable. Uno no sabía si mirar para el piso, mirarle la cara. Pero lo importante de la humildad que toca el corazón de un padre es cuando uno admite las consecuencias, sus debilidades, sus cualidades, las acciones, sus palabras. Es el admitir algo. La humildad también está en el compartir. ¿Compartir qué? Compartir conocimiento. ¿Sabes cuántas personas? Gracias ahí, esa es la compañía de mi hermana, está enviando ofrendas, está enviando diezmos, amén, esas semillas, gracias, las estoy viendo, si alguien más lo hizo,
Gracias también. Vamos a seguir orando por esas finanzas. Compartir. El ser humilde es compartir. Compartir conocimiento. ¿Sabes cuántas personas tienen una buena estrategia, una buena idea, unas buenas experiencias, un buen conocimiento y no lo quieren compartir para que no me roben la idea? No lo quiero compartir para que no me pase por encima. No lo quiero compartir porque le va a tal vez sacar más provecho del que yo. No lo quiero compartir. Humildad es compartir tus conocimientos, tus experiencias, tal vez tus recursos, tal vez esos recursos, conexiones, conocimiento que tú tienes representa humildad, porque sabes que va a decir la otra persona: wow, nadie me había ayudado y esta persona que tiene este conocimiento, este estatus, compartió sus experiencias, compartió su conocimiento, me está ayudando. ¿Y qué crea eso? Unión. Crea eso acuerdo. Crea eso conexión. Parte de los caracteres de humildad es ser agradecido. Diga, ser agradecido. Ser generoso. Tener compromiso. Tener una buena actitud. Voy rapidito porque quiero entrar en lo que es la palabra. Estoy definiendo humildad para que podamos entenderlo. La humildad es valores. ¿Valores qué es? Los caracteres en acción. Es ser honesto. Ser humilde es escuchar. Ser humilde es entender que cometemos errores. Ser humilde es aceptar críticas. Tenemos que aceptar críticas. Si tú vas en crecimiento, si tú vas en ascenso, si tú vas a un ministerio, una empresa, una familia, van a llegar críticas. Van a llegar críticas que son positivas y otras críticas no tan positivas. Escucha ambas. Tenemos que escuchar ambas críticas. No, déjame solo escuchar las que me gustan y voy a ignorar y molestarme por las que no me gustan. No, papadito, tienes que escuchar las críticas negativas también, porque están expresando una opinión, una perspectiva que tal vez tú desconoces. Y tienes que tener el oído atento a esa opinión o crítica tal vez negativa que no te da gusto, no te da placer, pero tal vez, digo tal vez, no todas las críticas negativas, pero tal vez venga a traerte una mayor estructura, mayor claridad, mejor entendimiento. No todo lo que se escucha mal o feo quiere decir que es negativo o que te va a hundir o que te están despreciando. Escuchémoslas y aceptemos las críticas. La humildad está en disculparse. La humildad está en pedir perdón. Características, estas son características y fíjese que todas son acciones. Compartir, agradecido, generosidad, compromiso, las actitudes, la honestidad, el escuchar, entender que se cometen errores, aceptar críticas, disculparse, pedir ayuda. No compararse. En la humildad está el no compararse. No compararse con las personas financieramente. No compararse con las personas en un matrimonio. No compararse con cómo son los hijos. No compararse en los aspectos materiales. No compararse en los aspectos espirituales. No compararse. Compárate contigo mismo. Tú quieres ser excelente, quieres ser mayor, quieres mantenerte creciendo. Mantente humilde comparándote contigo mismo. ¿Cómo tú te comparas contigo mismo? Es cuando tú haces las cosas de una manera, te comparas para ver en qué áreas puedes mejorar, en qué área tú puedes crecer, en qué área tú puedes prosperar, progresar, qué tienes que dejar y qué tienes que comenzar a hacer. Así que no te compares con el prójimo, no compares tus objetos y tus cosas con las del otro, sino si quieres crear una comparación, hazlo contigo mismo. Y créame cómo tu carácter, tu intelectualidad, tu sabiduría comienza a cambiar, cómo tu prosperidad va a cambiar cuando tú entiendes que te comparas contigo mismo viendo en qué áreas tienes que hacer los ajustes necesarios.
aceptar ideas y opiniones, no alardear. Porque el que es humilde, el que es pobre en espíritu, no pobre de espíritu, en espíritu, de ellos será el reino de los cielos. El reino de los cielos será tuyo. Y quiero que entiendan esto. Cuando dice será tuyo, serán de ustedes. Jesucristo está hablando en el antiguo pacto. Jesucristo está hablando antes del nuevo pacto. Él no había muerto todavía, no había resurrección. Él está hablando en el antiguo pacto. Serán de ustedes. Que tenemos que entender que todo en el antiguo pacto visualiza todo hacia el futuro. Pero en el nuevo pacto en el que tú y yo estamos hoy, es hoy y ahora. ¿Me están entendiendo acá? Eso quiere decir que si tú practicas la humildad, el reino de los cielos es tuyo, no será, es tuyo. Porque en Él es, y en Él amén, en Él fue, y en Él es, y en Él será. Así que, pobres de espíritu, ya entendiendo la palabra humildad, ¿qué es pobre de espíritu? Le voy a dar una definición construida. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Y fíjese que dije la palabra apartado, no separados. Son dos cosas diferentes. Apartado es tener una pequeña distancia o no estar en común acuerdo con Él. Separados es que no haya una unión entre ellos. Entonces, ser pobre de espíritu, es Jesucristo que está enseñando. Tenemos que poner atención a esto, porque cuando Jesucristo dice pobre de espíritu, se refiere a una profunda humildad, reconociendo la absoluta bancarrota, pobre, bancarrota espiritual. No está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual, una bancarrota espiritual de sí mismo. ¿Cuándo qué? Cuando estamos apartados, cuando le damos la espalda, cuando no estamos en unión, cuando no estamos en acuerdo en las obras y la palabra de Dios. Diga, transferencia de pensamiento. Esta es una enseñanza que nos ayuda a transformar nuestro pensamiento. ¿Por qué ayuda a transformar nuestro pensamiento? Es entendiendo que el mundo espiritual es mucho más poderoso y profundo que el natural. Porque cuando entendemos que nuestras acciones naturales, todas las descripciones de humildad que dije al inicio, estas acciones naturales van a tener un trigger. Van a impulsar, van a accionar, van a hacer que comience las manifestaciones espirituales. Tus acciones naturales crean una manifestación de lo espiritual. ¿Para qué? Para que lo espiritual, cuando se manifiesta, traiga una influencia en lo natural. Déjame ver cómo te lo puedo parafrasear para que podamos entenderlo bien. Entender que somos pobres de espíritu es que no por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio querer, por nuestro propio todo, podemos tener dominio de lo espiritual para que haya una manifestación. Tenemos que tomar acciones dentro del carácter de la humildad. Nos estamos enfocando en la humildad. Tenemos que tener acciones. ¿Acciones como cuál? Acciones como en compartir, agradecido, generosidad, compromiso, solidaridad, actitud, valores, honestidad. El disculparse, aceptar críticas, el ser enseñables. Eso es ser humilde. Cuando tú tomas todas esas acciones diarias, mandas un mensaje al mundo espiritual, que entonces en el mundo espiritual va a haber una manifestación de lo espiritual a lo natural. ¿Por qué? Porque todo viene de lo que no se veía. Lo dice la palabra de Dios. Todo viene de lo que no se ve, de lo que no se veía. Dios dice, sea la luz, y se hizo la luz. Les pregunto, ¿la luz no existía? La luz ya existía, pero Dios
habló la palabra. Por eso era lo importante que hablamos la semana pasada de que los apóstoles estaban escuchando, vieron la boca de Jesús abrir cuando él empezó a hablar y a enseñar. Estaban pendientes qué es lo que se iba a empezar a manifestar de lo que no se veía. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ay. Todo viene, todo viene, ya está hecho, todo viene de lo que no se ve. Tenemos que empezar nosotros a tener acciones naturales para que se manifieste lo espiritual en lo natural. ¿Me están entendiendo acá? Hay que ser humilde de corazón. Hay que entender que yo soy pobre de espíritu, que yo no tengo la fortaleza. Yo estoy en bancarrota espiritual si me aparto de Dios. Yo necesito la salud, la manifestación de salud. No puedo estar apartado de Dios. Yo necesito la prosperidad financiera. Yo no puedo estar apartado de Dios. Ahora yo tengo que reconocer, entender de que mi salud, de que mis finanzas, de que mi porvenir, de que las añadiduras vienen de parte de Dios por las acciones que yo tomo aquí ahora en la tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Porque estamos moldeando el carácter. Por eso yo no puedo tocar todos los tópicos del carácter en un servicio. Porque el carácter se forma poco a poco, se construye poco a poco. Es por acciones, es por hábitos. Y vuelve y repite, y vuelve y por repetición. Y hay que continuar moviéndose. Todo se hace de lo que no se veía. Estamos transformando el pensamiento. Yo necesito salud. Tengo que acercarme al Padre. Tengo que conectarme mejor con el Padre. ¿Qué acciones tengo que tomar? Ser pobre es no tener lo suficiente en un pensamiento. La pobreza no es la cantidad. Ojo acá. No, que soy pobre. La pobreza no es en base a cantidad. Es un estado de la mente. Entonces, no tener lo suficiente espiritualmente. Lo espíritu, dice pobres de espíritu, lo espiritual es algo sobrenatural. No es de esta tierra. Se manifiesta en esta tierra, no es de esta tierra. Lo espiritual es natural. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo no lo podemos controlar. Ojo acá. Tú y yo no podemos controlar lo espiritual, pero sí, tú y yo podemos manifestar lo espiritual. Tú y yo no podemos controlar lo espiritual, pero sí podemos manifestar lo espiritual. Porque del buen tesoro de tu corazón salen buenas cosas, acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué hablas? Porque por lo que tú creas, cuando tú te unes con uno más y los dos oran en común unión, en común acuerdo, por cualquier cosa, Dios lo hará. Entonces tú no tienes control, pero sí puedes manifestar. Espero que me estén entendiendo acá. ¿Sabes por qué viene esto? ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque nosotros somos tripartitos o tripartidos. Somos tres partes en uno. Somos mente, somos alma y somos espíritu. Ahora, lo que Jesús busca, la creación desde el Génesis, Dios creó al hombre para que estas tres partes, alma, cuerpo y espíritu, la mente y el espíritu, operen como uno. Operen como uno, no como tres. Ahora, ¿qué quiere decir como tres? Bueno, el espíritu lo cree todo.
El alma no cree en nada. Y la mente lo duda todo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El espíritu lo que manifiesta es lo que tú tengas en fe. El alma es lo que tiene que ser transformada al entendimiento en Cristo. Y la mente lo que necesita es esa claridad. La mente lo que necesitas es esa claridad. Ahora, ¿qué es lo que utiliza el espíritu para manifestar? La información que tú pongas en la mente. Esa información que tú pones en la mente va a crear una influencia en tu alma, y cuando tu alma empieza a creer en algo como cierto, como hecho, como dado, como establecido, el espíritu que tú tienes por dentro empieza a manifestar, a atraer, a dar, a comportarse, a accionar y manifestar todo lo que está establecido a través de la palabra, todo lo que está establecido desde el reino espiritual de los cielos para tu vida. Entonces tenemos que ser transformados desde nuestro pensamiento. Por eso aquí hablamos de que nosotros somos transformadores de mente, lenguaje, mentalidad, lenguajes y criterios. Porque una vez tu mente empieza a creer algo, a formar algo, tu lenguaje comienza a cambiar, y por el poder de la palabra está la vida y la muerte. Por el poder de la palabra es lo que va a venir a tu vida, por el poder de la palabra escrita y la palabra declarada por tu boca. Así que tenemos que entender que tenemos el poder de manifestar lo espiritual en nuestra vida, no controlarlo, pero sí manifestarlo por nuestras acciones. Ahora, el carácter de la humildad, de la humildad, para manifestar el espíritu, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que ocurrir tres cosas. Número uno, ser enseñables. Tenemos que ser enseñables. ¿Quieres operar en humildad? Tenemos que ser enseñables. Vamos a crear una contracultura. No una contracultura espiritual o una contracultura del reino, una contracultura de lo terrenal, de lo natural. Vas a empezar a hablar lo que otros no hablan, vas a empezar a hacer cosas que otros no hacen, y por consecuencia vas a empezar a tener resultados que otros no tienen. Oh, pero es que el sistema, oh, pero es que los tiempos, oh, pero es que a mí de esto, vas a operar en contracultura. Pero para eso tenemos que ser enseñables. No es el tener poder, sino el saberlo usar. El ser enseñable es no tener la palabra, sino saberla declarar, utilizar, tomar acción al respecto. Yo estaba viendo una película con mi niño anoche, y fue cuando logré más entender esto. Era de muñequitos, y estaba este personaje que entendía que tenía unos poderes, y fue a quien se los pudiera enseñar, y cuando pudo empezar a manifestar el poder, luego le dijo: ¿y cómo lo apago? ¿Y cómo lo apago? ¿Y cómo paro? Y era una parte cómica, pero de gran enseñanza. A veces Dios te trae la palabra, las enseñanzas, las experiencias, los recursos, las conexiones, y queremos comenzarlos a utilizar sin entender completamente el uso, la función, el tiempo, el estatus y cómo utilizarlo correctamente en el tiempo correcto con las personas correctas. ¿Por qué digo con las personas correctas? Yo no oro por nadie que no crea que verdaderamente va a recibir el milagro. Yo no voy a perder mi tiempo. El milagro es para la persona, no para mí. Yo estoy dispuesto en ponerme en acuerdo, crear la oración, la declaración, establecer. Pero si verdaderamente tú no lo crees en tu corazón, ¿sabes qué? No pasará. No me hagas perder el tiempo. Pero si tú crees, al que cree todo es posible. Si tú crees que es posible, llámame, escríbeme que voy a orar por ti. Jesucristo le dijo al Padre: al que cree todo es posible.
al padre del niño. Y el padre del niño le dijo, yo creo. Pero Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo que es posible ese milagro. Yo creo, mi Dios, de que es posible que salga de este bancarrota financiero. Yo creo de que es posible esta sanidad. Yo creo que es posible que mi matrimonio salga de este problema. Yo lo creo. Pero mi Dios, mi Señor Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Eso es cuando decimos, soy pobre de espíritu y necesito una ayuda sobrenatural que yo no tengo. Yo lo creo como posible, pero para que sea posible te necesito a ti. ¿Alguien puede decir amén? Entonces entender que no es el tener el poder, sino saber usar el poder. No es tener la palabra de Dios, tener la Biblia abierta todos los domingos, todos los días en tu casa, en Salmo 23, sino, o en Juan 16, es entender la palabra, saberla utilizar, vivir la palabra y tener un estilo de vida. Número 2, para poder manifestar el espíritu. Primero, enseñanza, tener un espíritu enseñable. Segundo, conocimiento. Eso que se te enseña, esa información, se vuelve en conocimiento. El conocimiento es lo que va a utilizar el espíritu, porque estás creciendo, estás madurando. Entonces, es tener el conocimiento humildemente. Ser pobre de espíritu, estamos hablando espiritual. Tener el conocimiento de quién habita en ti. ¿Quién habita en ti? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo caminante, viviente del Espíritu Santo. Eso te tiene que dar una paz, te tiene que dar una llenura. Es más, ahora tú ponga la mano así, como que en la boca del estómago, y tome un respiro bien profundo. Ahí está el Espíritu Santo. Bótelo suave. El Espíritu Santo no se va. Es que inhalaste el neuma de Dios. Esa presencia, es ese aire, ese oxígeno que circula en ti, alrededor de ti y dentro de ti. Cuando tengas angustia, cuando tengas problemas, cuando estés en desesperación, cuando te toque la ansiedad, cuando sientas que no puedes controlar, pones la mano así en el centro de ti y das un respiro profundo. Espíritu Santo, te reconozco que estás en mí. Tóquete así. Espíritu Santo, tú estás en mí. Tú estás en mí. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que es tan importante cuidar tu cuerpo? No es solo para que te sigas viendo bonita y bonita cuando te pongas la ropa de noche. Es que eres templo del Espíritu Santo. O sea, tú tienes que cuidar lo que habita en ti. Madres, mujeres, las mujeres que han sido madres aquí, una vez comienzan a tener una vida en dentro, cambian la dieta, cambian lo que beben, cambian lo que comen, añaden de lo que comen, pero es porque tienen una vida por dentro, pero se cuidan. No puedo comer esto porque me voy a hinchar, no puedo comer esto, le hace daño al niño, no puedo hacer esto porque le hace daño al niño, me tengo que beber prenatales, tengo que beber los ácidos mióticos y las pastillas y las multivitaminas. Lo mismo es lo espiritual. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en ti. Entonces, ¿qué es lo que estás consumiendo de lo que tienes para influenciar lo que tienes adentro? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué palabra estás comiendo? ¿Qué palabra estás escuchando? Porque eso va a ser de influencia a lo que está por dentro. ¿Cuál es el conocimiento que estás añadiendo? Porque eso es lo que va a manifestarse de lo que llevas dentro. Conocimiento. Es el tener el conocimiento también de no solo quién habita en ti, sino en quién tú habitas. ¿En quién tú habitas?
El tú entender en quién tú habitas es entender de que tú estás en Cristo. Romanos 8:10 dice que la carne, que nosotros en la carne morimos por el pecado, pero en el espíritu vivo tuvimos la resurrección de tener un espíritu vivo por la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, en Cristo, nueva criatura eres. En Cristo. ¿Tú quieres tener un espíritu vivo? En Cristo. ¿Quieres ser una nueva criatura? Donde las cosas pasadas ya pasaron. Donde no se te cuenta ni contará como pecado, ni como falta, ni nada por el estilo. Nueva criatura. En Cristo. Mira lo que dice Juan 14:20. Ese es Cristo hablando, yo estoy en mi Padre. Vosotros están en mí y yo en ustedes. En otras palabras, una cosa solo somos. Yo estoy en mi Padre. Ustedes están en mí. Y yo estoy en ustedes. Por eso la Biblia dice, sentados juntos con Cristo, juntos en lugares celestiales. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 6:5 dice, somos semejantes a Él. ¿Por cuál? Por la resurrección. La resurrección que tuvo Cristo, ¿fue natural o fue espiritual? Fue espiritual. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Es entender, reconocer que no es mi espíritu, sino es el espíritu vivo de justicia de Cristo Jesús que habita y vive en mí, que tuvimos la resurrección juntos. Diga juntos, como uno. Voy a leer rápido este capítulo, este versículo, porque es importante. Anótelo por ahí. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya estamos bendecidos, ya estamos benditos, estamos en el nuevo pacto. Diga, estoy en el nuevo pacto. Esto es para hijos maduros. Efesios fue escrito para hijos maduros en Cristo Jesús. Ya no está diciendo Dios los bendecirá, Dios les multiplicará, Dios les hará. Le está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Y nos bendijo con toda bendición espiritual, ojo, espiritual. Creemos que la bendición es el carro, la casa, no, papadito, eso no es bendición, eso son añadiduras, efectos, consecuencias de tu humildad y de las acciones y de la palabra que vivimos día tras día. Ahora, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales dígalo, en Cristo. Nos bendijo en Cristo. Estamos manifestando y podemos vivir la bendición en Cristo. No fuera de Él, no al lado de Él, no coqueteando con Él, sino en Cristo, en común unión, en común acuerdo, como si fuéramos uno, porque estamos llamados a ser como Cristo. Según nos escogió en Él, Dios mío, no es solo estar en Él, sino que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de los sistemas, diga sistemas, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, o sea, en Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de, déjame sacarlo del medio, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado,
según sus riquezas de su gracia. No riquezas materiales. Estamos hablando, pobre de espíritu. Tenemos que transformar nuestra mentalidad a que el mundo espiritual es mucho más real que el natural. En Él, desde Él, con Él, en todas las áreas. Gloria a Dios. Por eso esta información es importante, porque entendiendo que desde Él, la bendición en Él, desde Él, escogidos en Él, que es lo que viene, la tercera parte, manifestación. Nos enseñan, tenemos conocimiento, no solo de quién tenemos dentro, sino también en quién estamos y que somos uno, porque estamos llamados ¿a qué? Ser como Cristo. ¿Para qué? Para traer una manifestación de los poderes y los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son las bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. El poder y las capacidades que da Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, Mojica? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Ya estamos terminando. Del 7 al 14. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno. No, Mojica, pero es que yo hacía esto, caballero. No, es que yo he hecho esto. No, pero es que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para tomar acción, para multiplicar, para ensanchar, para agrandar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Se te va a dar sabiduría, se te va a dar ciencia. A otro se le va a dar fe por el mismo Espíritu. Fíjate que unos tienen sabiduría, otros tienen ciencia, otros tienen fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como a Él le da la gana. ¿Por qué? Porque tú tienes un ADN esencial y único que Dios necesita en ese lugar, en ese tiempo, unas características, una estructura física, algo que Dios necesita y te tiene que dar ese don a ti específicamente para que sea manifiesto. No me lo va a dar a mí. Y el que me va a dar a mí a lo mejor no te lo da a ti. Porque así como el cuerpo es uno, tú y yo, tu iglesia y yo, con Cristo, somos uno y todos muchos miembros, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo. Entendamos que esto es Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos un cuerpo, todos somos un solo cuerpo, un solo espíritu, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sea puertorriqueño, argentino, italiano, español, gringo, americano, de Honduras, de México, todos somos uno y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, se nos dio a beber. No vas a beber, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos. Tu iglesia, Fe y Gracia, tú y yo somos uno, somos un solo cuerpo. La obra del reino de Dios en este lugar no va a poder ser expandida, multiplicada, si tú no eres partícipe del cuerpo de Cristo. Yo te necesito a ti, yo te necesito a ti, necesito a cada uno de ustedes, porque en cada uno de ustedes portan un don, una gracia y un favor que yo no porto, pero que el cuerpo necesita para que se siga operando, manifestando, creyendo. Somos un cuerpo. Y en eso tiene que haber humildad, entendiendo de que tú tienes unos dones, unas cualidades, unas fortalezas en las que tal vez yo soy débil. Y te necesito en el cuerpo para que podamos crear la función que Cristo siempre quiso, que es manifestar el reino de Dios y su justicia. Aquí y ahora. Empezar a manifestar por lo tanto que se ha creado, empezar a manifestar una contracultura a los sistemas de este mundo. ¿Y qué hay que hacer? Efesios 4:2 dice, siempre humildes, pacientes y tolerantes con otros. Esos otros con los que tal vez tú no te llevas mucho. Esos otros con los que tal vez hay problemitas. Ya estoy terminando, no te me vayas. Tenemos que ser tolerantes con otros. Efesios 4:2. Tengan paciencia, respira profundo, muérdete los dientes, sonríe y di que vienes ahora, toma un respiro, lávate la boca y regresa, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Filipenses 2:3 dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad, considera a los demás. En nuestra clase y curso de los jueves de Vive tu Sueño, estamos recalcando mucho de que tus sueños, tus metas, tu futuro, ¿a quién va a influenciar? ¿Quién se va a beneficiar? No hablamos de nosotros, sino que lo que nosotros deseamos, queremos y vayamos a hacer, tiene que beneficiar a otros. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía. Armonía. Ese fue el plan original de Dios en la creación, que tengamos armonía, que podamos convivir, coexistir, relacionarnos, conectarnos de alguna manera. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, no quiere decir que vamos a apoyar todas las cosas, pero que sí tengamos una armonía y una formación de crecimiento, porque todo el mundo tiene culturas, tradiciones y cosas diferentes, pero tenemos que vivir en armonía. Marcos 9:35 dice que sirvamos a todos. Tú quieres ser primero, tienes que ser el último y servirle a todos. Tú quieres crecer, tienes que servirle a todos. ¿Quieres una mejor empresa? Tienes que servirle a todos. ¿Quieres un mejor matrimonio? Empieza a servirle a todos. ¿Quieres unos mejores resultados? Hay que servirle a todos. ¿Por qué? Porque la humildad, Proverbios 11:2 dice que la humildad traerá sabiduría. Pero también la humildad en Santiago 4:10 dice que serás exaltado. Que el mismo Dios te exaltará, te levantará, te expondrá a los demás. Serás levantado. Gloria a Dios. La humildad es un carácter y una acción que tenemos que tomar día a día, como lo hizo y hace Jesucristo. Cristo está vivo. Nosotros estamos en Él y Él está vivo. Así que cada acción que tú tomas representa a Cristo. Cada acción que tú tomas, cada palabra que tú dices, es como si la hiciera Cristo mismo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando a Cristo o tus propios beneficios? No me tome a mal. Para moldear y transformar tu carácter, tengo que confrontarte. No podemos quedar igual. No podemos ser igual. No podemos ser igual. Y yo sé que todos en alguna manera
Nuestro carácter tiene que ser formado. Nuestra humildad tiene que todos los días, intencionalmente, ser formada. Y vamos a orar. Vamos a orar para que ese carácter de humildad sea formado en tu vida. Y si tienes otra petición de oración, escríbela en pantalla. Queremos orar por ti. Creyendo, al que cree todo es posible. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Vamos. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. 5 minutos. El Espíritu está trabajando en tu vida. El Espíritu está manifestándose en tu vida. El Espíritu se está manifestando. Hoy vinimos con un espíritu enseñable. Teníamos nuestra mente receptiva, nuestro corazón abierto, adquiriendo este conocimiento, esta palabra, y el Espíritu está formando en tu vida un nuevo carácter de humildad, un nuevo carácter de formación. Está transformando tus pensamientos, tu lenguaje en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguimos. Estamos recibiendo petición de oración, Julia. Claro que sí, Julia. Vamos a seguir orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos. Ora allí. Cierra los ojos. Y deja que el Espíritu sea que trabaje con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Yo sientes llorar. Lo siento en el Espíritu. Hay alguien que siente llorar. Hay alguien que está sintiendo esa presencia, esa transformación. Hay alguien que ha entendido esta palabra y está ardiendo desde adentro. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, en esta hora oramos. Oramos, Padre, ante tu presencia. Oramos delante de tu presencia, mi Dios amado, creyendo, dándote gracias. Creo en el nombre de Jesús que he dado la palabra que tú quieres que se haya establecido para tu cuerpo, para tus hijos. Y en esta hora, mi Dios amado, nos ponemos en acuerdo porque creemos de que todo es posible. Creemos que es posible, creemos que nuestra humildad va a traer una manifestación. Creemos que nuestro carácter comienza a ser formado. Creemos, mi Dios amado, y te damos gracias porque tú nos guías paso tras paso, día tras día, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, mi Dios amado, creemos que el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos guiará a toda verdad. Nos dará la ayuda, la estrategia, la guianza, el caminar, la dirección, el que necesitamos, porque estamos en Cristo y con este conocimiento, con esta sabiduría adquirida y estas acciones que vamos a comenzar a tomar en humildad, pensando en otros, que amar al prójimo como a nosotros mismos, hacer el bien, ser agradecido, ser enseñable, mi Dios amado, traerá una manifestación espiritual a nuestras vidas, traerá una manifestación en nuestra salud, tendrá una manifestación en nuestra familia, tendrá una manifestación en nuestras finanzas, tendrá una manifestación porque reconocemos que estamos en bancarrota espiritual si estamos alejados de ti. En esta hora, la semana pasada dimos ese paso de fe, estar acercados a ti. En esta hora, mi Dios amado, nos acercamos
confiadamente, creyendo, proclamando, declarando de que en ti, de que en Cristo, en todo lo alcanzaremos, todo lo lograremos para la gloria tuya, mi Dios amado. En un tiempo como este, declaro victorias sobre las vidas, sobre las familias. Declaro puertas abiertas, gracia y favor, porque hemos entendido con humildad de que estamos en Cristo, y que en Él, solamente en Él, todo es posible, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, si hay alguien que no ha aceptado o reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en esta hora levanta tus manos. Quiero orar por ti. Padre, mira a tu hijo, mira a tu hija. Ha levantado las manos en acción, creyendo y declarando de que Jesucristo, tu Hijo, es su Señor y su Salvador, mi Dios amado. En esta hora, mi Dios amado, sus pecados quedan perdonados. Nueva criatura, nueva vida en este nuevo pacto, en un nuevo caminar. Mi Dios, que su rostro resplandezca con la gracia del Hijo, mi Dios amado. Te damos gracia y creemos que su vida es transformada en el nombre poderoso de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Alguien puede decir amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esas vidas. Gracias, Señor, por esas vidas. Gracias, mi Dios, por las vidas que se reconcilian. Gracias a Dios por las vidas. Gracias, mi Dios, por esas vidas que se reconcilian, que dan ese paso de fe, que te reconocen y tienen esa humildad. Gracias. Gracias, porque eso es algo que solo tu Espíritu puede hacer trabajando con cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.